Yo espero que ya entren en razón las dos, tanto la jerarca del Poder Judicial como nuestra presidenta, para que platiquen por el bien de la gente. Tenemos que poner el centro a la gente. Si no ponemos en el centro a la gente, si, vamos, esto va a seguir escalando, 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 y va a ser complicado, y al final los más afectados van a ser las personas, no ellas, sino la gente. Yo lo he sostenido. Esta situación se pudiera arreglar si tuviéramos, si nuestros máximos dirigentes se pusieran a platicar y vieran por el bien de México. Pero cada quien está viendo, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo están viendo, y no, estamos perdiendo de vista lo más importante, que es la gente. Desafortunadamente, como gremio judicial, me parece que fuimos muy, nuestra respuesta fue tardía. Ya la gente tenía una imagen de nosotros sin conocernos, de corruptos, de flojos. Entonces, este fue el mensaje que se dio a la gente: son corruptos, los vamos a cambiar. No lo veíamos venir, no esperábamos esta situación. Es más, consideramos que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a matizar esta reforma, es lo que pensábamos. Yo creo que tiene razón ella al señalar que actualmente no hay una crisis, actualmente. Pero ¿qué va a pasar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma a la Constitución? Ahí sí creo que vamos a tener una crisis constitucional. Actualmente no hay una crisis porque todavía la Corte no la ha invalidado. Pero si la Corte la invalida, vamos a tener dos constituciones: la Constitución que la Corte dice que debe de ser y la Constitución que la Presidencia dice que debe de ser. Y ahí sí vamos a tener un problema nunca antes visto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Amigos de Monitor Expreso y de Aquí hay Dato Encerrado. Pues es un placer saludarlos. En esta ocasión, no nada más vamos a platicar con Julio Ramírez, que ya hemos tenido en varias ocasiones varias charlas, sino nos acompaña un juez del Poder Judicial. Es un juez aquí en Michoacán. Él tiene que ver con las cuestiones laborales, pero bueno, conoce por ende también cómo se están llevando todos estos procesos, tanto en el Senado como en el Congreso, la Cámara Baja, sobre las reformas al Poder Judicial. Y sobre esto vamos a hablar. ¿Qué les parece si empezamos primero saludando a Luis, a nuestro invitado, Luis Alberto? Bienvenido, Luis Alberto. Hola Jairo, hola Julio, gracias por la invitación. A tus órdenes, muchas gracias por venir. Hombre, Pues gracias a gracias. ustedes. Sí, gracias. No sé cómo podemos empezar. Me gustaría, yo creo, sobre lo último que hemos vivido, ¿no? Y nos vamos un poquito, no sé si para atrás o no sé cómo lo vean ustedes. Si vemos que también, por ejemplo, no sé si en todos los estados como aquí en Michoacán sigan en pie de lucha los trabajadores del Poder Judicial, porque los vemos estando todavía llevando algunas manifestaciones, ¿no? Y eso es importante saber que cómo se sienten, cómo se encuentran después de una tómbola, después de un atropello, ¿no? A la Constitución. Bueno, así se ve. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. En cuanto a la tómbola, fue nada más de jueces y magistrados. En la tómbola no van inmersos los trabajadores, los demás puestos del Poder Judicial de la Federación. Recuerden que el paro lo están haciendo los trabajadores, no los jueces. Ciertamente existen jueces y magistrados que alientan el paro, en lo personal no, pero el paro es de los trabajadores y es en todo el país. Pero ¿en qué consiste el paro? No es el paro total de actividades, sino es una reducción realmente de solamente tramitar cierta clase de asuntos, pero no es que se esté dejando de trabajar. En mi caso, por ejemplo, celebré audiencias, he entregado cheques, he dictado sentencias, o sea, no es que estemos sin trabajar, sí, sí estamos trabajando, pero no a un ritmo normal. O sea, Oye, no sí, están trabajando, digo, no están, por ejemplo, en paro y están cobrando, como lo dijo la presidencia, ¿no? No, 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 no. Sí estamos trabajando. Yo en la semana dicté 2 sentencias, entregué 5 cheques, estamos impulsando acuerdos y esta semana voy a dictar 6 sentencias, más o menos. Entonces, sí seguimos avanzando. De hecho, los asuntos no nos han llegado, no han llegado nuevos asuntos,
pero sí estamos trabajando. La realidad es que no estamos trabajando como si se trabaja ordinariamente, sino hay una reducción de asuntos, hay asuntos que se están atendiendo, más o menos es la mitad de los asuntos que me llegan, son los que estamos viendo. Yo quisiera ver el 100%, yo no estoy a favor del paro, siempre lo he comentado, que yo no lo coincido, pero respeto a los trabajadores pues, que ejerzan ese derecho. Pero sí, eso es falso, no es que estemos sin hacer nada, ¿no? Sí estamos dictando sentencias, celebrando audiencias y en mi caso también entregando cheques. Oye, ¿me podrías comentar, Luis, cuáles serían, digamos, los principales miedos que tú has logrado, digamos, percibir en el ambiente donde te desenvuelves en el sentido de estos cambios que se han realizado a la Constitución? ¿Cómo se percibe, digamos? Yo sé que a lo mejor puede haber diferentes visiones, pero grosso modo, no sé si hayas podido encontrar algunas expresiones que podríamos decir de manera general, digamos, se manifiesten en buena parte de los trabajadores. Sí, por ejemplo, en el tema de la reforma, los trabajadores no la ven con buenos ojos porque los requisitos para ser juez son muy básicos. 5 cartas de recomendación, 8 de calificación, o sea, es más difícil actualmente entrar a cualquier otra categoría inferior que para ser juez, de acuerdo a la reforma. Entonces, los trabajadores tienen la idea que las nuevas personas que van a llegar no necesariamente van a tener las aptitudes para poder ser los jefes de ellos, ¿no? Además, tienen el temor de que les vayan a reducir prestaciones. No se ha hecho todavía, no hay una reducción en la realidad actualmente, pero ellos tienen el temor que vaya a suceder como en la administración pública, que como bien saben, cualquier persona que trabaje en la administración pública sabe que hubo reducción de salarios en la administración pública federal. Entonces, el miedo que se tiene es tanto como en su desarrollo profesional como en prestaciones. Ese es el miedo que se percibe por parte de los trabajadores. Y en el caso de jueces y magistrados, pues bueno, nosotros vamos a perder nuestro trabajo, algunos en 2025, otros en 2027, con la posibilidad de poder participar en una elección. Pero en el tema del paro son los trabajadores. De hecho, la Asociación de Jueces y Magistrados, en un comunicado la semana antepasada, había precisado que ya se acababa. Después, esa misma asociación dice, seguimos nosotros en paro y vuelve a sacar otro comunicado diciendo que el lunes ya se regresa a trabajar. Yo no pertenezco a esa asociación, pero siempre la presidenta Sheinbaum y el Consejo de la Judicatura Federal hacen referencia a que esa asociación representa los intereses del 100% de los jueces. Y es lo que los periodistas lo han retomado, ¿no? Cuando la JUFET saca un comunicado, viene una respuesta por parte de ya sea del Consejo de la Judicatura o de la Presidenta de la República. Entonces, la JUFET había determinado ya regresar, volvió a recular y ahora sí dice que el lunes. Sin embargo, los trabajadores no van a regresar a trabajar. Ya lo avisaron, ya me lo manifestaron, que van a seguir trabajando únicamente con carga de trabajo reducida porque están manifestándose. Una pregunta aquí, digo, ¿alguna vez ustedes lo vieron venir? O sea, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes vinieron a venir esas modificaciones, estas reformas tan fuertes para el Poder Judicial? ¿Ustedes lo vieron venir? O sea, que sí venían con... Porque una cosa es lo que decía Andrés Manuel en cada mañanera y decía que era una corrupción lo que estaba en el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y No, lanzaba... Ajá. no, perdón, Jairo. No lo vimos venir porque la reforma tal y como se propuso se nos hizo hasta muy burda. Eh, Podemos estar de acuerdo o no en cuanto a cómo se deben de escoger los jueces, si es por examen o por elección. La realidad es que como está redactada la reforma, incluso hay incongruencias, así como la aprobaron quedó incongruente. Entonces, la verdad, nunca esperábamos que esto fuera a suceder de esta manera. Se decía en un principio que únicamente iban a ser los ministros de la Suprema Corte y no todos los demás, porque en efecto los ministros de la Suprema Corte, eso sí llegan por un puesto político, pero no todo el escalafón de magistrados y jueces. Y desafortunadamente como gremio judicial, me parece que nuestra respuesta fue tardía,
ya la gente tenía una imagen de nosotros sin conocernos, de corruptos, de flojos. Entonces, este fue el mensaje que se dio a la gente: son corruptos, los vamos a cambiar. Entonces, nuestra reacción ya fue tardía, no lo veíamos venir, no esperábamos esta situación. Es más, considerábamos que la presidenta Claudia Sheinbaum iba a matizar esta reforma, es lo que pensábamos. Pero no, realmente no. Al contrario, se ha visto que últimamente se están aprobando las reformas sin tanto debate. Tienen una mayoría calificada y pues la están haciendo valer. Oye, yo los invito a que veamos unos clips de la presidenta y ahorita me gustaría hacer un comentario, bueno, pedirte un comentario. Dejamos aquí este clip de Claudia Sheinbaum Pardo en sus conferencias mañaneras. Bueno, sobre el Poder Judicial, pues ya conocen nuestra posición. Y además ya hubo una aprobación de la reforma al Poder Judicial. Siguen en paro los jueces y algunos trabajadores que, por cierto, aprovecho nuevamente, en la Constitución, en la reforma constitucional, quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna. Porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando sus salarios. Me llama mucho la atención en esta idea dos cosas. Una, que presume, y lo ha hecho recurrentemente la presidenta, esta idea del carro completo y que se lo dio el pueblo al bloque mayoritario. ¿Qué impresión te deja de que, bueno, pues evidentemente, digamos, no sé si haya más riesgos de que esta mayoría calificada que posee, qué más pueda tener, qué alcances tiene, hasta dónde se puede vislumbrar si un poder judicial que tendría que ser contrapeso básicamente se lo están llevando de corbata? Aquí tenemos un problema porque, hablando como miembro del Poder Judicial, la realidad es que todo esto tiene un apoyo popular bastante fuerte. No, o sea, no puedo yo decir que es una decisión únicamente de la presidenta, sino existe un respaldo de mucha gente. Tú platicas con las personas y las personas sí quieren una reforma al Poder Judicial. El detalle, y es lo que yo le he comentado a la gente, que ponle que pensemos que es una buena intención la idea de reformar al Poder Judicial de la Federación. El problema es que, así como están haciendo las cosas, puede existir después otro gobierno, un gobierno de derecha extrema, contramayoritaria, en la que a lo mejor eliminen derechos de las minorías y ya no va a haber manera en que exista un control por parte del Poder Judicial. Un control, no me refiero a un control político, sino un control a la Constitución, porque las últimas reformas que se aprobaron, no solamente la del voto para los jueces, han acotado, es decir, han disminuido la posibilidad que la gente como nosotros, ciudadanos, podamos impugnar en el juicio de amparo ciertas cosas. La realidad es que están reduciendo la posibilidad de que tú puedas ir a un juicio en contra de autoridades, y eso es lo que casi no se ve. Casi todo el mundo se centra en el tema del voto con el juez. Ya eso ya fue. Es que siguen haciendo cosas para reducir el juicio de amparo, para reducir la procedencia de los demás medios de defensa que tienen los ciudadanos. Eso es lo grave. Vamos a pensar que el gobierno haga bien las cosas, pero después, dentro de 6 años, que lleguen otros y que lo hagan mal, ahí es donde va a estar el problema, porque como ciudadanos no vamos a tener la manera de poder impugnar o poder controvertir. Hay que recordarle a la gente que el Poder Judicial de la Federación, en un 90% de los casos que ven, no son los casos de Pedro contra Juan o de esposo contra esposa. Son gente, ciudadanos o pueblo de México contra autoridades. Y el otro 10%, pues es lo que yo hago, el juez laboral, donde sí vemos asuntos entre particulares. Pero la mayor parte de los asuntos que ve el Poder Judicial de la Federación son contra autoridades. Si tú le quitas atribuciones al Poder Judicial de la Federación o acotas los medios de defensa,
en realidad le estás pegando a la gente, no le estás pegando al funcionario judicial. No sé si me logro explicar. Es algo que también, bueno, te lo quería preguntar porque, bueno, lo acaba de decir en el comentario Luis, pero creo que hacia dónde va, porque si bien estamos padeciendo los mexicanos pues, un golpe muy fuerte en la inseguridad, ¿no? Que esto parece que va cada vez empeorando en lugar de mejorando. Hay cuestiones que se pisan cuando se llegan autoridades a ejercer, pues, digamos, la fuerza, el uso de la fuerza contra la sociedad civil. ¿Dónde quedan, ¿no?, estos derechos? Porque si vemos, por ejemplo, hay una cuestión muy importante que vimos cómo actuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no llevó a caso ninguna casi recomendaciones contra el ejército, que no digamos que no las hubo, sí existieron, pero no hubo más. Entonces, ¿a dónde acudimos? ¿Qué hacemos como ciudadanos cuando se están limitando estas precisamente acciones para poderte defender, ¿no?, de algo que se te pueda llegar a acusar, digamos? Sí, ese es el problema que yo veo, digo, más allá que ahorita soy juez, pero bueno, soy también maestro, profesor en algunas universidades, en maestrías, y como un tema académico digo, bueno, ¿qué nos va a quedar después? Ahorita pensemos que quieren hacer bien las cosas, ¿no? Presumamos que es de buena fe todos, no lo creo, pero presumamos que es de buena fe. ¿Qué va a suceder cuando llegue un gobierno diferente, que no tenga un respaldo de la gente y ya no tengas un poder judicial que pueda verlo de manera imparcial? Porque ese es el riesgo que hay de todo esto. El riesgo es que exista la imposibilidad de que un juez independiente, o ponle que el juez sea independiente, pero ya la ley y la constitución la están acotando tanto para que no puedas tú revisar los actos de autoridad. Y eso es lo peligroso realmente. Ya dejemos de lado, insisto, lo de si el juez por voto, porque eso, como bien lo dijo la presidenta de la República, eso ya está en la Constitución. Pero siguen haciendo reformas a la Constitución para acotar, para disminuir la eficacia de los medios que tienen la gente para inconformarse de los actos de autoridad. Y eso para mí es lo más grave, lo más peligroso. Yo entiendo que lo están haciendo con la finalidad que la Suprema Corte, ahorita que va a revisar el asunto de la reforma a la Constitución, no lo pueda hacer ni ahora ni en un futuro. O sea, tiene una razón política. Pero más allá de esta situación, existe el riesgo que esto sea empleado para a futuro como regla general. No sé si me logro explicar. Oigan, los invito a ver este otro clip de la presidenta y seguimos con tus comentarios, Luis Alberto. Sí, claro. Hay que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no?, por qué están, o a los ministros que... Desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Luis, si me lo permites, ¿tiene sentido lo que está haciendo la Corte? Miren, yo, una de las maestrías que hice, mi tesina fue sobre lo que está pasando ahorita, sobre si existe la posibilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar reformas a la Constitución. Yo hice mi maestría sobre eso hace 5 años. Sí se puede, o sea, a nivel internacional se ha hecho, lo han hecho varios países, Argentina, Colombia, Italia, pero también en México se ha hecho, o sea, no es la primera vez. Ya se hizo con un político, Manuel Camacho Solís. Él en algún momento presentó un amparo y se analizó si la reforma a la Constitución en ese entonces respetó el procedimiento. Aquí el tema es que no solamente se busca por parte de la gente que lo está impugnando la revisión de un proceso,
Es decir, que se haya hecho como marca el artículo 135 de la Constitución, sino si esta reforma en sustancia es válida. O sea, no solamente el proceso, sino también si este tipo de reformas son válidas a la Constitución o en su defecto hay cosas de la Constitución que aun y cuando se sigue el procedimiento previsto no pueda reformarse. Y eso es lo que va a resolver la Corte. En cuanto al procedimiento, eso ya se ha hecho. No es la primera vez. Pero el otro punto es importante. Las personas que han impugnado han precisado que cuando se hizo la Constitución de 1917, las propias personas que estuvieron, los constituyentes, sí hicieron una distinción que por qué el Poder Judicial no debía ser por voto. Entonces, eso es lo que se va a resolver, una, en cuanto al proceso y en cuanto al fondo. Pero sí se ha hecho, en cuanto al procedimiento, sí se ha hecho ese análisis, no es algo nuevo, aunque es debatible. Algunas personas dirán que la Corte no tiene esa atribución, otras dirán que sí, y eso es lo que va a resolver la Corte. La Corte todavía no se ha pronunciado en la validez o invalidez de esta reforma. Y lo interesante es que el Congreso de la República ha estado presentando iniciativas para dejar en claro en la Constitución que la Suprema Corte no tiene esa facultad. Llama la atención que presenten esas iniciativas porque algunas personas pudieran decir, si presentan esa iniciativa para decir expresamente que no se tiene la facultad, algunos entenderían que de manera implícita están asumiendo que ahora sí lo puede hacer, pero eso es el debate. Yo lo único que puedo señalar es que la Corte se va a pronunciar y ya veremos si la Corte la convalida, la invalida o simplemente dice que no tiene facultades para revisar si la sustancia de la reforma es válida. A ver, no vamos a ir con que la ley es la ley, ¿no? O sea, no van a salir con que la ley es la ley. Lo dijo Andrés Manuel en un momento. En esta parte, lo que pongo en atención, lo que el primer comentario que puso Julio de Claudia, donde dice que cómo se va el proceso, ¿no? Dice, nosotros mandamos una iniciativa como Poder Ejecutivo, se analiza, dice, en el Poder Legislativo. Es algo importante, dice, se analiza, cosa que parece que no se analizó. No se analizó bien. Pasó sin filtro, no se analizó porque hay diputados que los han entrevistado que están hablando sobre estas mismas cambios, estas reformas, estos cambios que le están haciendo a la Constitución y no saben ni cuáles son. Es más, no sabían ni cuáles eran los procesos, salieron a defender como patriotas y mexicanos de que se estaban burlando en Harvard por los requisitos que le estaban poniendo, ¿no? De 5 cartas vecinales, ¿no? Y puedes participar. Bueno, para ellos fue una ofensa. ¿Para ti te ofende que se rían de este tipo de procesos? No me ofende. Creo que creo que estamos en el escrutinio público, tanto la actividad como el juez. O sea, si yo dicto una sentencia y es una sentencia criticable, estamos expuestos a la crítica. Pero si un diputado, un senador hace mal algo, ¿no se le puede criticar? Yo le he dicho a gente que está a favor de la reforma, digo, está bien, qué bueno que estás a favor de la reforma, pero esta reforma está mal hecha porque incluso dejaron artículos contradictorios entre sí, no modificaron todos los artículos. Entonces es la primera vez en la historia de la República en donde en la Constitución tenemos artículos completamente en contrario. Entonces tú puedes estar a favor de una reforma del Poder Judicial, incluso puedes estar a favor de esta reforma, pero no puedes negar que está mal hecha, porque hay incongruencias en varios artículos como nunca en la historia. Nunca había sucedido algo así. Entonces, eso demuestra que se hizo a las prisas. Entonces, si yo meterme a si está bien o está mal el tema del voto, en lo personal creo que así como lo hicieron no es lo más adecuado, pero sí puedo yo decir que hay artículos que dejaron en contradicción
y eso no es correcto en técnica legislativa. Y por supuesto que se puede criticar. Así como se puede criticar el trabajo de un juez, podemos criticar el trabajo de un diputado o senador, y eso no quiere decir que estemos en contra o que no respetemos. Simplemente, al ser servidores públicos, estamos sujetos al escrutinio público. Muy bien, si me lo permiten, vamos a ver este otro comentario de Claudia Sheinbaum, donde dice que no existe una crisis constitucional. Vamos a revisarlo. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las 2/3 partes. Se va al Senado y resulta que votan las 2/3 partes. Y después se va a los estados y resulta que votan más de las 2/3 partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Cómo ves esta parte donde dice que no hay crisis constitucional? Todos estamos debatiendo este tema, pero dice la doctora que no existe una crisis constitucional. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tiene razón ella al señalar que actualmente no hay una crisis. Actualmente. Pero ¿qué va a pasar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la reforma a la Constitución? Ahí sí creo que vamos a tener una crisis constitucional, si es que la Corte llegara a hacer esto, pero actualmente yo coincido que no hay ninguna crisis porque esa Constitución reformada es vigente. La presidenta lo dijo, siguió el procedimiento legislativo, siguió en las cámaras, en los congresos. Eso es a lo que yo me refería con el procedimiento del 135, que ya la Corte lo ha analizado en otros casos por si se sigue o no se sigue. El tema aquí fundamental es el otro. Si es válida una reforma a la Constitución, si ataca o si cambia un núcleo básico de organización del Estado mexicano, que es lo que la Corte va a revisar. O la Corte puede decir, esto no lo puedo revisar y solamente reviso el procedimiento y el procedimiento estuvo bien. Porque lo que menciona la presidenta es que fue aprobado, cumplió con los requisitos. Sí, en efecto, cumplió con los requisitos. Habría que ver, porque hubo un congreso, creo que votó en 20 minutos y demás. O sea, algo nunca antes visto. Pero eso es lo que yo comento, que al hacerlo muy rápido, se hizo con bastante desaseo. Hay muchas contradicciones en la reforma. Incluso para quien está a favor de la reforma, yo le digo, está mal hecha. Hay incongruencias en los artículos y no es correcto que en la Constitución un mismo artículo, en un párrafo te diga una cosa y al siguiente párrafo te diga otra. Esa es una situación. Ahora, en cuanto al amparo, en efecto, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, establece que es improcedente el amparo contra la reforma a la Constitución. Sin embargo, ese artículo no precisa que se pueda atacar el procedimiento, no impide que se pueda atacar el procedimiento, pero hay otra situación. Lo que están haciendo algunos jueces de amparo, aclaro que yo no presenté demandas ni me toca resolver, yo soy juez laboral, lo que señalan es que debe de existir un medio a nivel nacional para que un gobernado, el pueblo, el ciudadano, pueda tratar de impugnar alguna reforma a la Constitución que considere regresiva a derechos humanos. Ese es el punto. Y algunos jueces que han presentado demandas, lo que han argumentado es que ese artículo 61, fracción primera, va en contra de todos los tratados internacionales de derechos humanos, en específico el Pacto de San José, que establece un medio de defensa más amplio, no tan acotado. Entonces, eso es lo que la Corte va a revisar. Pero sí, si tú ves el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, sí dice, no procede contra las reformas. El tema es si procede contra el procedimiento, que yo sostengo que sí se procede porque lo han analizado, ya hay varios precedentes. Y la otra situación es
si se puede analizar o no ya el contenido de la reforma, a pesar de que existe esa restricción. Eso es lo que va a resolver la Corte, pero me parece que actualmente no hay una crisis porque todavía la Corte no la ha invalidado. Pero si la Corte la invalida, vamos a tener dos constituciones. La constitución que la Corte dice que debe de ser y la constitución que la presidencia dice que debe de ser. Y ahí sí vamos a tener un problema nunca antes visto. Pues yo creo que ojalá no lo estemos viendo en el corto plazo, porque es realmente, digo, preocupante estar viendo esta situación entre una lucha de poderes, ¿no? Parece Sí, una pelea de poderes. Pues también ustedes hagan obras de teatro, saquen a los jueces hacer obras de teatro y hablen de Morena, ¿no? De cómo lo representaban a jueces como un cerdo. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, este tipo de obras de un partido político que está en el poder y que hace una representación del poder judicial como un cerdo? Sí, yo me parece que no es correcto que cualquier institución se ponga del Estado mexicano, hable mal de la otra. Tenemos que tener un fin común. A mí como juez, a mí lo que me pudiera ofender es que todos los días estén diciendo que uno es corrupto si que en lo personal uno la deba ni la tema, ¿no? Pero también entiendo que nuestra función es pública y que estamos sujetos a la crítica. Entonces, cuando la otra vez que platicábamos, Jairo, te decía que yo estaba yendo al centro de la ciudad de Morelia, fui mes y medio y platiqué con muchísima gente y mucha gente tiene quejas válidas con el Poder Judicial, o sea, son válidas, pero no podemos generalizar. Luego las quejas que tiene la gente me dice, oiga, es que tengo 5 años sin que me resuelvan mi asunto. Digo, ¿quién lo tiene? No, pues es que quien lo tiene depende del gobernador, no depende de nosotros, o es la fiscalía. Entonces ahí hay un desconocimiento, pero en lo personal creo que estamos sujetos a la crítica y puede haber una representación de parodia como un juez, así como la hay de diputados, así como lo hay de presidentes. Creo que en esta situación tenemos que aguantar vara, como dicen en la calle. Oye, sobre esto mismo, quiero poner este clip también de Claudia Sheinbaum, en donde habla precisamente del saneamiento al Poder Judicial. Y bueno, sobre esto, ahorita te quiero robar un comentario, pero vamos a ver el clip. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. ¿Cómo ves? Necesitamos sanear al Poder Judicial, urge quitarle tanta corrupción que tiene. Dos preguntas serían, ¿esta es la manera de sanear al Poder Judicial? Y segundo, no sé si tú consideres que habría otra forma de hacerlo o algún caso exitoso que en el ámbito mundial haya dado buen resultado. El hecho de decir que hay que sanear al Poder Judicial pareciera ser que implica que está enfermo, que está podrido, que todo está mal. Ahí sí yo no comparto lo que dice la presidenta. Así como en lo anterior yo comparto lo que dice, aquí yo no lo comparto, porque si estuviera tan podrido el Poder Judicial de la Federación, que no hablo de las fiscalías, no hablo de la Federación, que somos tan solo 1,600 en todo el país, ¿por qué tenemos un pase automático? O sea, si tú como juez tienes un nombramiento, yo tuve nombramiento por 6 años como juez federal. A mí ya con la reforma me voy antes o puedo participar en la contienda de manera automática. La pregunta es, entonces, ¿por qué hay un pase automático si se supone que todos los que, o el mensaje que dan es que todos los que estamos actualmente somos gente que no somos de fiar? Eso se me hace muy extraño. Sin embargo, me parece que sí hay otras formas. El Poder Judicial de la Federación actualmente tenemos un Consejo de la Judicatura donde hay representantes de la propia presidenta y de la Cámara de Senadores. Sí han sancionado a jueces que han cometido actos indebidos
hay algunos que han destituido. No han sido muchos, pero ha habido sanción. El tema es que ella misma tiene representantes ahí que pueden hacer esto. A mí me pueden castigar por hacer mal mi trabajo, por cometer un acto de corrupción. Tienen todos los medios. De hecho, nuestras declaraciones patrimoniales son las más exhaustivas, de hecho son hasta intrusivas. Ustedes no lo saben, pero yo cuando hago una declaración patrimonial tengo que decir hasta en qué me gasto con mi tarjeta de crédito, aunque no lo crean, ¿eh? Y eso ningún otro funcionario de México tiene una declaración patrimonial así. Entonces es muy fácil darse cuenta si una persona tiene, que ejerce como juez, tiene dinero mal habido, se ha enriquecido, eso se nota a leguas. Y yo al menos aquí en Michoacán yo no he visto a alguien, y se los digo a los ojos, yo no he visto a alguien que se haya enriquecido. Sí nos pagan muy bien, es una realidad. O sea, nadie puede decir que nos pagan mal, o sea, nos pagan bien, pero es un trabajo de primer nivel. Ganamos menos que un diputado, pero nos pagan muy bien. Entonces, es muy fácil detectar esto, pero creo que el hacer ese comentario creo que sí, de parte de la presidenta, creo que a muchos sí nos hiere bastante porque ella no conoce a los 1,600 jueces y magistrados. Es como si yo dijera que todos los gobernadores, todos los diputados son malos. O sea, yo no los conozco a todos como para hacer una afirmación así. Entonces creo que ahí sí, creo que no es tan correcto que haga ese tipo de afirmaciones porque de por sí nuestro trabajo es complicado, nos toca lidiar con personas y ya ha habido casos donde algunos compañeros jueces dictan una sentencia y dicen, yo no te voy a hacer caso porque tú ya te vas a ir el próximo año. Dices, oye, estás generando ese tipo de problemas también tú. Yo lo he sostenido, esta situación se pudiera arreglar si tuviéramos, si nuestros máximos dirigentes se pusieran a platicar y vieran por el bien de México, pero cada quien está viendo, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo están viendo y estamos perdiendo de vista lo más importante, que es la gente. O sea, aquí, ¿en qué momento estamos mencionando que es un beneficio a la gente? Nada, no se menciona que beneficie a las personas. Entonces, tenemos un problema de soberbia de todos los poderes, y creo que debemos de enfocarnos en la gente y trabajar para mejorar la situación de nuestro país, pero sí, ahí sí yo no comparto que todo esté podrido, porque no es cierto, no todo está podrido. Tan es así que el asesor de nuestra presidenta es un exministro de la Suprema Corte. Si estuviera podrido, ¿por qué su asesor es de la Corte? Es lo que yo no creo que esas afirmaciones a lo mejor las hizo así, pero creo que no es cierto, porque, insisto, ella tiene asesores que trabajaron en el Poder Judicial de la Federación. Si estuviera podrido, no te juntas con una fruta podrida, ¿no? Ese es mi punto de vista. Luis, preguntarte, en este nuevo gobierno que lleva apenas un poquito menos de un mes, ¿tú cómo lo sientes? O sea, ¿sientes que la intensidad contra el Poder Judicial ha bajado, ha aumentado o sigue igual? No, yo creo que sigue igual, pero va a aumentar, porque recuerden que la Corte tiene muchos asuntos que resolver en cuanto a la reforma. Entonces, entre más cerca se avecine la fecha en la que la Corte va a resolver, que se espera sea no antes que no pase este año, noviembre o diciembre para resolver, vamos a tener más opiniones de este tipo. Además, no sé si vieron, pero inclusive el partido mayoritario precisó que iban a hacer giras en territorio para decirle a la gente cuáles son los beneficios de la reforma. Entonces, evidentemente, entre más cerca estemos de la fecha en la que la Corte vaya a resolver, se van a acrecentar esta situación. Y también nosotros como Poder Judicial estamos propiciando esta situación. Tenemos un paro de labores por parte de los trabajadores, tenemos manifestaciones de confrontación. Yo nunca estuve de acuerdo que se irrumpiera en el Senado lo que sucedió, que jueces y magistrados y personal se metieron al Senado de la República. Me parece que no es lo correcto, pero entonces de ambos lados hemos hecho cosas que no abonan a la pacificación, sino al conflicto. Y aquí lo que se tiene que hacer es ver por la gente y dejar de atacarnos unos a los otros, porque somos parte de un mismo Estado mexicano, ¿no? El Poder Judicial no representa
a los intereses extranjeros ni la presidenta al pueblo. Todos representamos a la gente. En el caso, yo se los he comentado, como juez laboral federal, en mi actividad, 9 de cada 10 asuntos los ganan los trabajadores. Entonces, le dicen, es que usted representa los intereses. No es cierto. Al contrario, díganme un asunto que yo le haya dictado a favor de una transnacional, eso no es cierto. Entonces, todos tenemos que ver por la gente y esto se va a seguir aumentando hasta que no se sienten a platicar las dos señoras, la señora presidenta Sheinbaum y la señora presidenta de la Corte, Norma Piña, para tratar de apaciguar esto y de ver por la gente, que nos debemos a la gente. Oye, pero sí en principio hay una clara negativa a la conversación por parte de Claudia Sheinbaum. Sí, yo creo que eso no es lo correcto, pero ella tendrá sus razones. Si no te escucho, me vas a hacer berrinche. Y pareciera ser que es en lo que estamos, cada quien haciendo ruido. Yo lo he comentado, que en cuanto al paro, no es lo más adecuado para la gente, porque, como les comentaba, la mayor parte de los asuntos que ve el Poder Judicial es el pueblo contra una autoridad. Entonces, dejar de resolver esto implica que las autoridades sigan abusando de la gente. No lo veo correcto, por eso yo he estado en contra del paro. Pero no de manifestaciones. Yo apoyo cualquier clase de manifestación, pero no un paro. O sea, yo siempre he dicho que el paro no es la mejor medida. La gente tiene problemas y tenemos que ayudar a resolverlos. Esa es nuestra tarea como Poder Judicial. Pero yo espero que ya entren en razón, las dos, tanto la jerarca del Poder Judicial como nuestra presidenta, para que platiquen por el bien de la gente. Tenemos que poner el centro a la gente. Si no ponemos en el centro a la gente, esto va a seguir escalando, 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 y va a ser complicado, y al final los más afectados van a ser las personas, no ellas, sino la gente. Bueno, Luis, ¿cómo ves entonces esta situación ya en lo corto? Pues nos estás dejando muy claro, ¿no? Que se tienen que empezar a enfocar a los que realmente van a padecer, al final de cuentas, lo que se haga, ¿no? Tanto lo que se decida allá en el Congreso como lo que mande también como iniciativa el Poder Ejecutivo y lo acepte como lo está aceptando hasta el momento el Poder Legislativo. Y bueno, pues está llevando entre las patas y por cuestiones a veces de ideologías o cuestiones de ideas de pensar que un poder está podrido y se tiene que cambiar desde raíz, o sea, todo, véngase todo, ¿no? Y tenemos que cambiar porque nosotros somos los buenos y hay alguien que hizo un mal trabajo anterior y se tiene que borrar, ¿no? Bueno, pues ojalá que también los trabajadores conozcan y sepan cómo tomó Andrés Manuel Reforma, ¿no? Y cuando no lograba lo que quería y tomó Reforma por un buen tiempo, pues igual también los trabajadores del Poder Judicial tienen Reforma, está grande Reforma por allá. Sí, han ¿No? querido hacer algunas situaciones de ese tipo, yo me he enterado, pero ellos han sido prudentes, no han querido generar mayor afectación. Digo, ya se está afectando con no brindar el servicio al 100%, y lo que dicen es no queremos afectar, pero quién sabe si vayan a tomar otro tipo de medidas. Lo que yo puedo sostener es, en lo personal, a mí no me gusta la reforma, no me gusta. Creo como ciudadano que no está bien hecha, pero también como ciudadano sé aceptar. O sea, si esta situación ya está así, solo nos queda lo que diga la Corte, pero si la Corte ya resuelve que es válida la reforma, pues tenemos que adaptarnos a esta situación y trabajar. Yo no me veo diciéndole a la gente, ya te voy a dejar de atender como siempre te he atendido, porque hay una reforma. Me parece que debe de existir madurez en eso. En lo personal no me gusta, no me gusta. Creo que no es lo más correcto, y no porque yo ahorita sea juez, sino creo que no es lo correcto que pongas en la Constitución que debes de tener un 8 de calificación y 5 cartas de recomendación. Por eso se rieron de nosotros. Sin embargo, el tema del voto, lo platicaba con alguna persona, creo que se pudo haber hecho mejor. Sí, vamos a elegir, pero con requisitos
con una exigencia bastante fuerte, ¿no? Pero no muy flojita como está. Entonces, yo espero que pronto se arregle para que el Poder Judicial de la Federación pueda trabajar con normalidad, porque al final de cuentas nos debemos a la gente. Es lo que hacemos todos los días, tratar de resolver un problema a la persona, y si no estamos trabajando al 100%, pues estamos afectando. Y también el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, si están haciendo esas leyes a la prisa, al vapor, pues también van a terminar afectando a la gente. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, a hacer bien las cosas, porque si no vamos a afectar más a la gente, y siempre los más afectados son la gente más pobre, desafortunadamente. Entonces, esa es mi preocupación, es esa, en realidad, que ya empezamos a trabajar bien, tanto el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, porque son 6 años que vienen en esta administración. Al menos en el caso mío y otros, todavía no nos vamos al 2025, sino hasta el 2027. No salí en la tómbola yo, pero hay que trabajar por el bien de la gente, no podemos seguir peleados. Pues Luis, no sé, algo más, ¿qué acciones? Yo te veo muy activo en las redes sociales, creo que bueno, para lo que viene va a ser muy positivo para ti, ¿no? Estar en esta dinámica con la ciudadanía, acercándose, te conocen ya algunos, veo que te siguen en estas plataformas que has buscado para estar en una pues, conexión con los ciudadanos, ¿no? Explicarles un poco lo que es tu trabajo, como tú dices, pues les agarró un poquito de sorpresa porque estaban ustedes tan inmersos en su trabajo, ¿verdad? Que no estaban haciendo pues esta política como lo estaba llevando el propio presidente, ¿no? Sí, Pero esa es una situación que desafortunadamente no lo hicimos. Ya no importa lo que fue, sino lo que viene. Yo les dije a las personas que pase o no pase la reforma, se invalide o no se invalide, la cercanía con la gente llegó para quedarse. Tenemos que ser más cercanos con la gente, escucharlas, porque a veces somos muy técnicos, que la Constitución, que la ley, que aquello, y hablas con la gente y sus problemas a veces los perdemos de vista. Yo aprendí muchísimo cuando estuve en el centro platicando con todo tipo de gente, obreros, taxistas, ingenieros, maestros, empresarios, platiqué hasta con el líder de las autodefensas, y a todos les aprendí cosas. Son cosas que yo no hubiera aprendido si yo no hubiera ido a la calle. Sin embargo, sé que mi trabajo no es estar en la calle, mi trabajo es estar en una audiencia resolviendo problemas, pero sí te sensibiliza el estar con la gente, eso sí es cierto, te sensibiliza bastante ver a la gente a los ojos. Al menos los jueces laborales sí los vemos porque estamos en audiencias públicas, pero muchos jueces de amparo, todo es por escrito y dejas de ver a la gente. Entonces, eso llegó para quedarse, y pues seguir explicando cuál es la función, porque tenemos todo en contra. O sea, la gente difícilmente nos va a apoyar si seguimos alargando un paro. La mayoría, o sea, mucha gente que votó por el gobierno no nos quiere, es una realidad, yo no me ciego a esta situación. Sé que es una realidad que mucha gente ha tenido una mala experiencia, pero esa mala experiencia no necesariamente es conmigo o con mis 1,500 compañeros, 1,600, sino con un sistema de justicia que sí requiere mejorar. Y pues hay que seguir haciendo nuestro trabajo, informándolo. Si no estamos en redes sociales, pareciera que uno no hace las cosas. Ahorita actualmente veo que la gente lo que quiere es ese contacto cercano con el político, con el líder, con el empresario, con el influencer, con el deportista en las redes sociales, y nosotros como Poder Judicial quedamos muy rezagados. Pero así nos educaron. Nos dijeron que si ahorita yo platico con ustedes, ya no voy a poder resolver los asuntos de manera imparcial, lo cual es una tontería. Pero así nos educaron a nosotros, que un juez no puede salir a dar la cara, que un juez no puede andar hablando con medios. No, eso ya fue, eso ya no, ese modelo quedó acabado ya. ahorita está la contramañanera, ¿no? Por parte del Poder Judicial, donde se debaten ciertos puntos que se dicen en la mañanera del pueblo, ¿no? Eso, Sí, pues eso es un buen ejercicio. ejercicio, ¿no? Sí, es un buen ejercicio que están haciendo algunos magistrados de la Ciudad de México. Creo que eso
Desafortunadamente no nos correspondía a nosotros, sino al propio Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrador del Poder Judicial. Ellos desde hace 6, 7 años tuvieron que haber hecho esto, pero no lo hicieron. Entonces, no es una tarea del juez o el magistrado andar haciendo esta situación, pero ante la inacción de estos órganos administrativos, creo que está bien que los jueces y magistrados platiquen sus sentencias, que expongan las razones por las cuales liberaron a una persona o por las cuales condenaron. Creo que es un buen ejercicio y ojalá eso también implique que cambie la comunicación social con la gente. Tenemos que ser más cercanos a la gente y creo que es una manera de, no sé si viste la primera vez que lo hicieron, estuvo media monótona, como si fuera una clase de derecho. Muy cuadrada, muy Sí, cuadrada. exactamente. Y lo han ido mejorando, como es la primera vez que se hace algo así, pues se entiende que haya algunas situaciones que se puedan mejorar, pero yo les he dado el seguimiento y lo han hecho cada día mejor. Pero eso le correspondería al Consejo de la Judicatura, que nunca hizo nada, nunca hizo nada. Hay un área de comunicación social y está apagada. Uno veía los comunicados y los comerciales de antes de el Poder Judicial defiende tus derechos. Y sí, y la gente, ¿y qué es eso? Esos comerciales están mal hechos, tuvieron que haberse hecho siempre. Este juez resolvió esta situación, mira, esto es lo que te ayudó, pero nunca lo hicimos así. Nuestro mensaje siempre fue muy cuadrado, muy técnico, y no supimos llegar el mensaje a la gente, al ciudadano común que no es especialista en la materia. Entonces, creo que es un gran ejercicio lo que se está haciendo, pero bueno, lo mejor es, lo que yo espero es que ya se solucione esta situación por bien de las personas y veamos para adelante. Van a empezar a decirlo sin duda. Julio. Perdón muchachos, tuve un problema con mi conexión, pero bueno, nada más yo me llama mucho la atención, Luis, esto que dices de la posible comunicación entre las titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Eso yo no lo he visto, la verdad es una expresión que no he visto ni siquiera en los medios sobre la posibilidad, pero me llama mucho la atención también que la vez que el día de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, efectivamente no hay al menos este encono que sí había con Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué menciono esto? ¿Te parece que pudiera darse la posibilidad de un diálogo, de algún conversatorio, cuando en principio incluso la presidenta ha dicho claramente que no? Debería de hacerse mínimo, es más, pensando que la reforma, la Corte la respetara tal cual, debería de haber ese diálogo. O sea, no, ¿cómo podemos estar en un país donde un poder jala para un lado, otro para otro lado, si somos el mismo Estado mexicano? Creo que sí tiene que haber el diálogo para que se puedan hacer bien las cosas en beneficio de la gente. Pero, de hecho, cuando fue la toma, yo igual me llevé esa impresión, dije, bueno, esperemos que ahora exista un mejor acercamiento entre nuestra presidenta de la República con la ministra Piña, ¿no? Pero no lo he visto así. Pero es que la situación está muy álgida y yo también lo entiendo, está muy álgida porque la ministra va a resolver ese tema, van a resolver ese tema y ahí va a estar bueno. Creo que ahí tenemos que estar al pendiente, ver qué es lo que la Corte va a resolver. A lo mejor la Corte dice, sabes que la reforma es válida, a lo mejor la Corte dice que es inválida, pero ¿qué pasaría si la Corte invalida esto y no se quiere acatar por parte del legislativo, del ejecutivo? Ahí vamos a tener una crisis constitucional. Ahí sí realmente vamos a tener un problema nunca antes visto. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer es un diálogo y ver la manera de ayudar. No sé si vieron la noticia hoy. ¿Cuánto va a costar una elección del Poder Judicial? O sea, sí, 13,000 millones de pesos, ¿no? sí, Entiendo. esa cantidad sirve para pagar jueces, magistrados y ministros por muchos años y solo por una elección. Entonces, nos va a salir muy caro. Es más, yo en algún momento precisé, bueno, está bien la reforma, la gente quiere escoger por voto, pongamos requisitos, pero empecemos a probar
con las vacantes. Hay muchas vacantes, hay más de 300 vacantes. O sea, hay manera de probar esta situación, es inédito. En ningún país del mundo se eligen a todos los jueces y magistrados. En donde se votan a unos cuantos, pero no a todos. Entonces, pudo haber sido un buen experimento este año que viene, solamente las vacantes, a ver qué tal jala. Pero quisieron hacerlo todo de golpe y ahí es donde entramos en un problema, porque el estándar internacional de derechos humanos lo que dice es que a un juez no lo puedes remover, no lo puedes remover sin causa justificada. Y esta situación es la remoción de varios jueces y magistrados, que hay gente buena y gente mala ahí, o sea, hay de todo, pero sin ser objetiva esa remoción. Y es ahí donde en un futuro van a enfrentarse México a condenas por parte de organismos internacionales. Y no es porque no tengamos soberanía, es que México como país se comprometió a respetar ciertas cosas y no puede deshonrar su palabra. Entonces, en un futuro van a haber bastantes sanciones por esta situación, porque no es válido entre los países de primer mundo y a los que queremos pertenecer, que queremos pertenecer, ir para allá, que existan este tipo de cosas, porque no es bien visto internacionalmente que a tus jueces los remuevas porque no te gustan. Esa es una realidad, pero desafortunadamente para nosotros los jueces, pues así se decidió, se votó y bueno, hay que darle para adelante y tratar de defender evidentemente nuestros ideales, ¿no? Pero yo no soy de la idea de impedir, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene bastante respaldo de la gente, pero no debemos de perder de vista que no necesariamente lo que diga la mayoría quiere decir que sea lo más adecuado, ¿no? Y eso me lleva a una reflexión. ¿Qué pasaría si la mayoría, la gente, los que están en el Congreso ahora o en un futuro otros, votan por la pena de muerte a toda la gente que sea opositora? O sea, no habría manera de revisar esto. Y eso es lo que debe de preocuparnos, no al tema de los jueces y magistrados, porque esta es una situación que ya está dada, aunque esté mal, ya está dada, pero ¿qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que viene? Y si esta es la dinámica de ahora en adelante, pues ahí sí hay que andar con cuidado, porque no pueden existir reformas regresivas a derechos humanos, y los derechos humanos son de las personas, no son de las autoridades, son de las personas. Entonces, esa es mi preocupación. Lo demás es cuestión de política, pero desafortunadamente nuestra gente no lo está viendo así. La gente, tú le platicas a las personas y dicen, sí, está bien, oye, ¿ya checaste que te están quitando la posibilidad de que tú te puedas quejar con una autoridad? ¿Ya checaste que el amparo, anteriormente el amparo podía ser para efectos generales y ahora es un efecto solamente para quien promueva? ¿Cómo va a ser en una comunidad en un tema de contaminación? O sea, son cosas que la gente no lo ha visto porque está nublado por el tema de los jueces y magistrados. Entonces, yo esperaría que nuestros legisladores entren en razón en cuanto a que las cosas hay que hacerlas bien. Si quieres elegir por voto al juez, está bien, pero hazlo bien. Si quieres hacer esto, está bien, hazlo bien, pero lo quieren hacer de un día para otro y ahí es donde entran las contradicciones, donde entran las incongruencias y donde académicamente una persona puede decir, oye, esto está mal hecho. Y no deben de ofenderse ellos, que académicos de México, de Estados Unidos, se rían porque está mal hecho su trabajo. Al contrario, si a mí se ríen de mi trabajo, lo que yo tengo que hacer es mejorar. No andar diciendo, ay, ¿por qué se rieron de una sentencia? No, tengo que tener autocrítica y decir, ¿sabes qué? Se rieron porque está mal hecha. Entonces, ese es el problema, que debemos asumir nuestra responsabilidad como autoridades y ver por las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Es muy sencillo, pero bueno, las personas que toman las decisiones están en un conflicto político y estamos perdiendo de vista a nuestra gente. Y yo ahí sí no estoy de acuerdo. Luis, yo creo que lo acabas de resumir muy bien, ¿no? En todo esto, en esta plática que tuvimos cerca de una hora, el decir que pues, todos tienen que hacer su parte y por un bien en común.
cosa que nos está viendo, o sea, nos está viendo ese bien en común, nos queda claro. Yo creo que para algunos nos queda más claro, ¿no? Quizás para los que están en ese poder o quienes están ahorita ebrios de poder, ¿no? Que los ves en tribuna, se ríen, se mofan incluso de aquellos opositores que ven ciertos puntos. Y no estamos diciendo que estén bien los opositores, ¿eh? Porque No, no, no. sus momentos ellos tuvieron esa oportunidad Sí, claro. y reformaron muchísimas cosas que fueron en contra del pueblo. Eso nos queda claro. Pero aquí lo que se me hace a mí, preocupante es que se use la palabra pueblo como si fuéramos nosotros los que estamos haciendo estos tipos de movimientos como pueblo, pero lo están haciendo políticos que fueron puestos para resolver problemas no del pueblo, sino resolver cuestiones políticas, ideológicas de un partido u otro, ¿no? Entonces, Luis, agradecerte, no sé si Te agradecemos mucho, Luis. nuestro amigo Julio tenga algo más que preguntarte. No, nada más agradecerle a nuestro amigo juez laboral federal, Luis Alberto Rodríguez, que hayas estado acompañándonos para darnos tu punto de vista. Nos parece bastante interesante ver cómo se aprecia, digamos, esta reforma constitucional. Creo que tienes un panorama bastante completo y sobre todo llama mucho la atención algunas cosas que dibujas, este tema de que efectivamente la comunicación que puede haber entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo es importante en un momento como en el que estamos y bueno, hay que prever lo que vaya a suceder, digamos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo avisoro que podría darse una contienda fuerte y digamos que sí tendría que ponerse la Corte a cuidar, digamos, esto que es el Poder Judicial y la forma en que funciona actualmente y que se ponga de manera preponderante esto que dices de que tiene que funcionar para los ciudadanos que tengan algún litigio contra la autoridad y efectivamente nuestra democracia está diseñada para que haya pesos y contrapesos y pues aquí tendría que salir adelante la discusión. Yo creo que es gente preparada, gente que está también dispuesta a llevar un buen debate. Entonces, eso es lo que esperamos en bien de todos los ciudadanos. Pues un último comentario que quieras hacer, Luis Alberto. Sí, yo como juez del Poder Judicial, trabajo de juez del Poder Judicial de la Federación, yo no estoy cegado a las críticas o que yo vaya a defender todo, no, jamás voy a defender lo indefendible. Hay cosas buenas en el Poder Judicial de la Federación. La gente que ha tenido el infortunio de tener un problema y que estemos ahí apoyándola, ellos pueden dar la mejor opinión, pero también del otro lado debe de haber autocrítica. De un lado estamos nosotros jueces, muchos diciendo, somos los mejores, pasamos un examen, somos los más inteligentes. Y por otro lado diciendo que es el pueblo de México y demás. No, ya debemos de dejarnos de ese tipo de cosas, trabajar por el bien de las personas, que nos debemos a la gente, pero no solamente para unos cuantos, sino para los 130 millones de mexicanos. Yo estoy muy, muy contento de poder trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Es para mí un honor que el poder ayudar a las personas a resolver un problema, pero no me ciego a las críticas. Si a mí se ríen de Harvard, de algo que yo hice, yo no me voy a ofender, al contrario, yo me pongo a trabajar para mejorarlo. Y es lo que a mí me gustaría ver de las autoridades, del Poder Judicial y de los otros, ¿no? Que una crítica no la tomen como una ofensa, que una crítica no la tomen como que estoy en contra, no, no es cierto. Uno como servidor público estamos sujetos a la crítica y tenemos que mejorar para brindar un servicio de calidad a la gente. Si no mejoramos, no vamos a brindar el servicio que la gente merece. La gente merece lo mejor, nos pagan con sus impuestos. Y esa es mi opinión. Pero de ambos lados falta autocrítica. Yo espero que esto pronto se solucione para que las personas no se vean tan afectadas como se han visto afectadas, tanto por un tema de un lado como por el otro. Y les agradezco la invitación. Yo estoy en el primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales.
Espero no verlos ahí, porque si los veo ahí es que No, olvídate. tienen algún problema, pero cualquier No. cosa, pues allá nos va a tocar. Mejor aquí en la platiquita nos vemos otra vez. Y muchas gracias, muchas gracias, Jairo, por la invitación, y Julio, ha sido un gustazo. Es tu casa, Luis, muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Pues muchas gracias, les agradecemos a nuestros amigos y a nuestros suscriptores que hayan visto esa conversación. Aquí los esperamos. Sigan, por favor, las redes de Monitor Expreso y de Hay Dato Encerrado. Muy buen día.